Muchas veces nos encontramos en situaciones en las que sabemos lo que queremos de la vida, sabemos lo que nos haría felices, pero aún así sentimos que algo nos impide alcanzar ese objetivo. Puede ser un sentimiento de insatisfacción constante, una ansiedad silenciosa o una sensación de que nunca somos lo suficientemente buenos. Esta sensación de estar atrapados, a pesar de tener todas las oportunidades por delante, puede ser explicada por un fenómeno mucho más común e invisible de lo que imaginamos: el ego. El ego es una de las fuerzas más poderosas e invisibles dentro de nosotros. Él moldea nuestra identidad, nuestras decisiones y muchas veces nuestra felicidad. Pero, ¿qué es exactamente el ego y por qué está boicoteando tu felicidad? Aún más importante, ¿cómo podemos detener este ciclo de autoboicot y finalmente vivir una vida más plena y feliz? Si estás listo para entender cómo el ego puede estar saboteando tu felicidad y quieres aprender a cambiarlo, sigue con nosotros en este video. Suscríbete a Reflexión que Inspira para más reflexiones y consejos sobre cómo transformar tu vida y alcanzar tu verdadera felicidad. ¿Qué es el ego? El ego es una construcción mental. No es una entidad física, sino la forma en que nos percibimos y cómo creemos que los demás nos perciben. El ego se forma a lo largo de nuestra vida a través de las experiencias que vivimos, de las relaciones que establecemos y de las narrativas que creamos sobre nosotros mismos. Para ilustrar, imagina que estás frente a un espejo. El reflejo que ves no eres tú realmente, sino una imagen construida por tu mente. El ego es como ese reflejo. Puede parecer real, pero no es el tú esencial, el que está libre de juicios y expectativas. El ego es la voz que dice: soy lo suficientemente bueno o no soy lo suficientemente bueno, dependiendo del momento y de las comparaciones que hagas. El ego tiende a basarse en el pasado, en las comparaciones y en el miedo al futuro. Se alimenta de la necesidad de ser reconocido, valorado y validado por los demás. Y es por eso que el ego puede ser tan traicionero. Nos hace creer que nuestra felicidad depende de condiciones externas, como la aprobación, el estatus social o el éxito material. Sin embargo, esta ilusión nos impide experimentar la verdadera felicidad, que se encuentra dentro de nosotros mismos. ¿Cómo sabotea el ego la felicidad? Ahora que sabemos qué es el ego, vamos a explorar cómo realmente sabotea nuestra felicidad. El ego se alimenta de la comparación. Esto ocurre todo el tiempo. Cuando vemos a alguien más exitoso, más bonito o más feliz, el ego nos dice: yo debería ser así. El problema es que al hacer esto te alejas de la verdadera felicidad. Cuando te comparas con los demás, siempre estás poniendo tu felicidad en manos de algo o alguien fuera de ti. Estás diciendo al universo: no soy suficiente, necesito algo más para ser feliz. La comparación constante crea un ciclo vicioso de insatisfacción. Nunca te sientes lo suficientemente bueno, porque siempre habrá alguien con más éxito, más talento o más suerte. Esto te impide apreciar tus propios logros y tu propio camino. El ego distorsiona la realidad hasta el punto de que crees que nunca serás capaz de ser feliz a menos que cumplas con una versión externa de lo que significa ser exitoso. Miedo a no ser aceptado. Otro aspecto importante del ego es el miedo al rechazo. El ego crea una identidad basada en la aceptación social. Nos dice que necesitamos ser aceptados y amados para ser válidos. Esto puede hacer que evites ser auténtico, adoptes comportamientos u opiniones solo para agradar a los demás y vivas con miedo al juicio. Este miedo a no ser aceptado o a ser rechazado afecta directamente nuestra felicidad, ya que nos impide actuar con libertad y honestidad. Cuando el miedo al juicio domina, la felicidad se convierte en una misión imposible, porque estamos siempre tratando de ser algo que no somos, en lugar de centrarnos en ser realmente nosotros mismos. Necesidad de control. El ego también está profundamente relacionado con nuestra necesidad de control. Muchas veces sentimos que necesitamos controlar todo a nuestro alrededor, desde lo que las personas piensan sobre nosotros hasta los detalles de nuestra vida. El ego se alimenta de esta necesidad porque cree que, si perdemos el control, seremos vulnerables e incapaces de enfrentar las dificultades de la vida. La búsqueda constante de control puede ser agotadora y angustiante. La felicidad, sin embargo, radica en permitir que las cosas fluyan, en aceptar que no todo puede ser controlado.
Cuando nos aferramos demasiado al control, nos alejamos de la paz interior y de la verdadera felicidad. El ego, al intentar protegernos del dolor o de la incertidumbre, nos impide vivir plenamente. ¿Cómo superar el ego y alcanzar la felicidad? Ahora que entendemos cómo el ego sabotea nuestra felicidad, vamos a explorar cómo podemos superarlo. La buena noticia es que es posible reducir su influencia y comenzar a vivir una vida más libre y feliz. Aquí tienes algunos consejos prácticos para empezar a trabajar con tu ego. Practica el autoconocimiento. El primer paso para superar el ego es entender de dónde viene. El autoconocimiento es una herramienta poderosa para reconocer cuándo el ego está tomando el control. Pregúntate a ti mismo, ¿qué estoy haciendo por mí mismo y qué estoy haciendo por lo que los demás piensan de mí? Esto te ayuda a identificar cuándo el ego está tratando de moldear tus decisiones. Dedica un tiempo a reflexionar sobre tus verdaderas pasiones, tus valores y tus deseos más profundos. Esto ayuda a reducir la influencia del ego y a conectar con tu verdadera esencia, esa que no necesita validación externa para ser feliz. Acepta la imperfección. El ego nos hace creer que debemos ser perfectos para ser aceptados o felices. Sin embargo, la felicidad está en aceptar nuestras imperfecciones y fallas. Nadie es perfecto y la vida está llena de altibajos. Aceptar esto nos permite vivir de una manera más ligera, sin la presión de siempre intentar ser algo que no somos. La próxima vez que cometas un error o sientas que no eres lo suficientemente bueno, recuerda que eso es parte de la experiencia humana. En lugar de luchar contra tus errores, aprende de ellos y permítete crecer. Libérate de las comparaciones. Una de las formas más efectivas de reducir la influencia del ego es dejar de compararte con los demás. Recuerda que cada persona tiene su propio camino y sus propias batallas. La felicidad no está en ser mejor que los demás, sino en ser la mejor versión de ti mismo. Cuando el ego intenta llevarte hacia la comparación, detente y piensa, ¿qué es lo importante para mí? ¿Qué realmente me hace feliz? Enfocarte en tu propio camino, en lugar de mirar constantemente a los demás, es uno de los mayores pasos a la libertad emocional. Practica la gratitud. El ego se alimenta de la insatisfacción, nos dice que nunca tenemos lo suficiente, que siempre necesitamos más. La gratitud, por otro lado, es una herramienta poderosa para superar el ego. Cuando practicamos la gratitud, nos centramos en las cosas buenas que ya tenemos en lugar de enfocarnos en lo que nos falta. Dedica un momento todos los días para reflexionar sobre lo que estás agradecido. Esto cambia tu mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia, ayudando a reducir el control del ego sobre tu vida. La búsqueda incesante de validación externa, el lado oculto del ego. Otro aspecto importante del ego que debe abordarse es la constante búsqueda de validación externa. Este es uno de los mayores desafíos en la sociedad actual, donde la presión social y la necesidad de aprobación de las redes sociales a menudo nos hacen olvidar quiénes somos realmente y qué es lo que realmente queremos. La búsqueda de validación externa se alimenta de la inseguridad que el ego crea. Nos hace creer que solo seremos felices y aceptados si los demás reconocen nuestras cualidades o nos ponen en un pedestal. Esto se manifiesta en varias áreas de la vida, como en las relaciones, en el trabajo o incluso en las redes sociales, donde buscamos me gusta, comentarios y reconocimiento para sentirnos valorados. ¿Cómo afecta la validación externa a nuestra felicidad? Cuando dependemos de la validación de los demás, estamos poniendo nuestra felicidad en manos de factores que no controlamos. Esto genera una dependencia emocional que nunca lleva a una verdadera satisfacción. Podemos incluso sentir un placer momentáneo cuando somos elogiados o aceptados, pero ese placer es fugaz y pronto necesitamos más validación para sentir el mismo efecto. El ego se alimenta de esta búsqueda interminable de aprobación. Nos dice, necesitas que alguien te diga que eres bueno o no serás feliz.
Este ciclo de búsqueda de validación externa nos impide conectar con nuestra verdadera esencia y nos lleva a tomar decisiones basadas en lo que los demás piensan o esperan de nosotros. ¿Cómo superar la búsqueda de validación externa? Superar la necesidad de validación externa requiere un cambio de mentalidad. En lugar de buscar constantemente la aprobación de los demás, necesitamos aprender a validarnos internamente. Esto significa aprender a confiar en nuestro propio valor, independientemente de las opiniones o elogios externos. Una manera de empezar a practicar la autovalidación es enfocarse en nuestros propios sentimientos y deseos. Pregúntate, ¿qué quiero realmente? ¿Qué me hace feliz, independientemente de lo que los demás piensen? Al responder a estas preguntas con sinceridad, comienzas a construir una base interna de autoestima que no depende de la aprobación externa. Otra manera de cultivar esta autovalidación es a través de la meditación o la práctica de mindfulness, que ayuda a conectar con el momento presente y a reducir la necesidad de validación externa constante. Cuando empiezas a vivir en el momento, sin preocuparte por lo que los demás piensan, te liberas del control del ego y permites que la felicidad fluya naturalmente desde tu interior. El impacto de las redes sociales en la búsqueda de validación. Hoy en día, las redes sociales desempeñan un papel significativo en amplificar la búsqueda de validación. Crean un ambiente donde las comparaciones son constantes y donde nuestra autoestima a menudo depende del número de me gusta, comentarios y compartidos que recibimos. Desafortunadamente, este ciclo puede volverse adictivo. Cada me gusta o comentario positivo le da al ego una dosis de alimento que confirma nuestra necesidad de ser aceptados. Pero por otro lado, la ausencia de me gusta o una crítica negativa puede afectar profundamente nuestro bienestar emocional. La clave para lidiar con esto es la conciencia de que las redes sociales son solo una versión filtrada y distorsionada de la realidad. No representan quién eres realmente ni tu verdadero valor. Al tener esta percepción, puedes empezar a distanciarte de esa necesidad de validación y enfocarte más en lo que realmente importa, tu crecimiento personal y la conexión genuina con los demás. El ego y la liberación de la felicidad. A lo largo de este video, exploramos cómo el ego puede ser uno de los mayores obstáculos para nuestra felicidad. Nos hace creer que necesitamos validación externa, que la comparación constante es necesaria, que debemos controlar todo y a todos a nuestro alrededor. Pero, como hemos visto, la verdadera felicidad radica en aceptarnos como somos y en buscar la paz interior sin depender de la aprobación de los demás. Cuando superamos el ego y comenzamos a vivir de una manera más auténtica, nos volvemos más libres. La felicidad no está en alcanzar una meta impuesta por el ego, sino en aprender a vivir plenamente en el momento sin las ataduras de la inseguridad y el miedo. Al adoptar la práctica del autoconocimiento, la aceptación y la autovalidación, podemos crear una vida más tranquila, satisfactoria y llena de propósito. Recuerda, la verdadera felicidad no depende del ego, viene desde adentro y tienes el poder de acceder a ella en cualquier momento. Solo tienes que estar dispuesto a dejar el ego de lado y abrazar la simplicidad del ser. Si te gustó este video y quieres seguir recibiendo contenido que te ayudará a alcanzar más autoconocimiento y felicidad, suscríbete a Reflexión que Inspira. Juntos podemos transformar nuestra visión de la vida y construir un camino más ligero y pleno. ¡Hasta la próxima!